¿Qué tal, mi gamers? Hoy le vengo a traer otro video de emuladores y esta vez es el turno de PSP, ¡Qué bendición! donde le mostraré su instalación y configuración gráfica para PC de gama baja, media y alta, donde podrán tener la oportunidad de volver a jugar los juegos de antaño que tanto nos gustaba, ya que no muchos cuentan con los recursos para poder comprar una consola, así que este video es perfecto para ellos. Ahora, en cuanto a los requisitos mínimos que deberíamos de tener en cuenta serían los siguientes: tener un procesador Core i3 de segunda generación o similar en caso de las AMD, 4 GB de memoria RAM, y en cuanto a una gráfica podría ser una 1030 creo yo, para poder correr decentemente nuestros juegos. Obviamente si tienes mejores componentes, mejor será la experiencia gráfica en nuestros juegos. Lo bueno de este emulador es que no nos pide BIOS ni algún otro tipo de configuración adicional. Es sencillo y me atrevería a decir incluso que está más optimizado que el actual emulador PCSX2. Si le funcionó a la perfección en sus computadoras, no olviden apoyar al canal suscribiéndose, dejando su poderoso me gusta al video y activando la campanita para que les avise cuando traiga un video nuevo, chicos. Ahora, continuando con el video, iremos directamente hacia la página oficial de PSP, que vendría a ser esta de aquí. Recuerden que se lo voy a dejar en la descripción del video por si acaso, también para ayudarlos en cuanto a los juegos se lo voy a dejar en el Discord, así que ahí pueden entrarle, chicos. Ahora vamos a ir donde dice Download. En el apartado de Windows vamos a seleccionar la segunda opción, la que viene a ser la portable. Lo minimizamos, yo ya lo tengo en el escritorio, acá ya lo extraje, chicos, por si acaso. Vamos a abrir este archivo que viene a ser PSP Windows 64. No se vayan a olvidar por si acaso que este es compatible con Windows 7 hacia adelante, Windows 7, 10 y 11, sobre todo Windows 7 porque la mayoría ya está muy actualizado, pero bueno. Ahora sí, vamos a empezar con lo que viene a ser los juegos. Vamos a ir donde dice juegos, le damos en buscar y seleccionamos donde tenemos guardados nuestros juegos. En mi caso lo tengo en el escritorio, selecciono la carpeta y le doy a aceptar, y a ustedes ya le tendrá que salir su lista de juegos. Ahora vamos a ir con la configuración del mando. En este caso vamos a ir a preferencias, vamos a ir donde dice controles, asignar botones, y acá ustedes ya tendrá que configurar manualmente los botones, chicos. No viene automáticamente configurado, ustedes ya lo tienen que hacer, de repente les sale en blanco y ya ustedes lo mapean. Y ahora vamos a ir en cuanto a los gráficos. Para empezar vamos a ir con la configuración para computadora de gama baja. En este caso el motor gráfico a ustedes le va a salir así, DirectX 11, pero si tienen un procesador ya más antiguo, o sea una computadora bien antiguo, incluso menos que los requisitos mínimos, también puede ser jugable y van a tener que seleccionar lo que viene a ser el OpenGL o DirectX 9, podría ser cualquiera de estos, pero los procesadores que son del 2009, 2010 hacia adelante hasta la actualidad, ya la mayoría ya tiene DirectX 11, así que no habría problema, creo yo, chicos. Ahora en dispositivo, por ejemplo, vamos a seleccionar si tienen una tarjeta de video, en mi caso viene a ser la 6500 XT, la selecciono, pero para computadora de gama baja vamos a seleccionar esta de aquí que viene a ser Microsoft Basic. Le va a pedir que reinician el emulador y ahora sí ya le va a salir que está seleccionado. Igualmente si quieren seleccionar la tarjeta de video, igual también le va a pedir que reinicie. Ahora en resolución de renderizado ustedes van a tener que seleccionar el por 1, chicos, porque si seleccionan el por 2 se le va a ir tildado para la computadora de gama baja, ojo aquí. Ahora por ejemplo donde dice pantalla completa ya depende de ustedes, le pueden seleccionar o también se le puede dar con doble clic ya dentro del juego. Ahora donde dice sincronía vertical tendrán que seleccionarlo para que no sobrepase los 60 fps, ya que hay casos en el que sobrepasa y consume más recursos de la computadora. Ahora donde dice salto de cuadro, esto lo dejamos apagado, esto lo dejamos así tal cual. En este caso donde dice caché de textura diferido, para que también use muchos recursos de su computadora, esto le va a salir desactivado, ustedes lo activan, chicos. Luego donde dice tipo de escalado lo dejamos tal cual, donde dice nivel de escalado lo dejamos apagado. A ustedes quizá le salgan por 5 pero lo dejan en apagado. En filtrado también le va a salir por 16, lo dejan en apagado. Y donde dice mostrar contador de FPS lo selecciona para que aquí en la esquina se les muestre más o menos cómo les está yendo los juegos. Y ahora ya dentro del juego, como pueden apreciar, está medio pixeleado incluso, chicos, se ve bien borroso creo yo los bordes, pero eso lo vamos a dejar un ratito de lado. Ahora por ejemplo para eliminar lo que viene a ser los bordes negros que ven aquí, van a tener que ir donde dice ajuste de juegos, editar posición de botones, y donde dice estirar lo van a seleccionar y no vamos hacia atrás, nada más, es lo único que tienen que hacer. Ahora en cuanto a los juegos, por ejemplo si quieren guardar esto, vamos a ir donde dice archivos y donde dice guardar estados, incluso pueden usar la tecla F2 de su teclado, y para cargar obviamente lo voy a guardar, por ejemplo aquí me voy a mover, ahora me voy a ir donde dice cargar. Y como pueden apreciar nos regresa al mismo sitio, chicos. Incluso tiene hasta para guardar 5 tipos de memorias. Como pueden ver aquí dice ranura de guardar estados. Tiene como 5 memorias extras todavía. Así que tiene para guardar muchos juegos todavía. Y ahora si ustedes quieren mejorar un poco lo que viene a ser los bordes o por ejemplo un poco los gráficos, sobre todo aquí los dientes de sierra, como pueden apreciar está algo feo los bordes, vamos a ir donde dice ajuste de juegos, más opciones, y vamos a ir donde dice resolución de renderizado. Y yo a lo mucho lo que sugiero, chicos, si está yendo a 60 fps es que le pongan por 2. Como pueden ver ha mejorado un poco lo que viene a ser los bordes, tiene un poquito mínimo de diente de sierra, pero eso sí ha bajado lo que viene a ser los FPS, lo que era 60 está bajando a 50, 56, 55. Pero creo yo que está un poquito jugable, así que bueno, ya depende de ustedes si lo dejan en por 1 o por 2.
no lo veo tan mal, pero ya depende de ustedes. Pero también como prueba de ello, para la persona que de repente, como han visto mi tarjeta gráfica y pensarán que está usando mi tarjeta gráfica, aquí por ejemplo en la esquina está el Afterburner. Y como pueden ver donde dice CPU, que viene a ser el procesador, está haciendo el 98% de mi procesador. O sea, no está usando mi gráfica. ¿Por qué? Porque donde dice GPU está el 19-16%, que quiere decir que no lo está usando para nada. Por eso chicos, para una computadora de gama baja creo que sí le vendría bien. Ahora para la persona que sí tengan una tarjeta gráfica, solamente volvemos a ajuste de juego, más opciones, vamos a seleccionar nuestra tarjeta de video, nos va a pedir reiniciar. Y estando ya dentro del juego, por ejemplo, vamos a ir de nuevo a ajuste de juegos, más opciones. Y esto sí lo pueden ya mejorar si tienen una tarjeta de gama media o alta. En mi caso yo lo puedo dar fácilmente hasta por 10. Las opciones, por ejemplo, que hemos seleccionado para que no consuma mucho recurso, lo podemos quitar. Esto que viene así, las texturas. Esto que le pusimos en apagado lo podemos dejar en por 5 nuevamente. En filtrado también en por 16. Y lo podemos dejar tranquilamente ahí, chicos. Y nos va a ir muy fluido, creo yo. En mi caso está yéndome perfectamente. Incluso estoy grabando y me está yendo hasta el momento bien. Eso sí, no estoy usando mucho de mi tarjeta gráfica. Está llegando hasta el 41% más o menos. Pero en cuanto a textura, por ejemplo, sí está yendo perfectamente. Como pueden ver, los árboles se ven algo detallados, no están borrosos ni nada por el estilo, pero está yendo perfectamente, así que no habría problema. Ahora, por ejemplo, acá les acabo de abrir otro juego que viene a ser el God of War, otro también que sí viene a ser muy jugado por ustedes, chicos, ya que me lo han pedido bastante, incluso para el emulador de PlayStation 3. Así que les voy a traer otro video en la próxima semana de cómo configurar el emulador para PlayStation 3 en sí para el God of War, ya que hay muchas personas que le da errores o le va tildado sobre todo, pero a mí, como pueden ver, me está yendo bien hasta el momento. El God of War no tengo problemas. Como pueden apreciar, me está yendo muy bien. Incluso la sombra, la textura me está yendo perfectamente. No tengo tildones hasta el momento. Tengo los 60 FPS ahí quietos, no baja para nada, chicos. No tengo tildones. Eso es lo bueno todavía el emulador. Eso sí, ahora si me piden una opinión en cuanto al emulador de PCSX2, como ya les dije que ya la había usado y más fluido, la verdad prefiero 1000 veces este emulador. Lo malo, eso sí, nunca tuve esta consola. Y se me hizo extraño a la hora de mapear los botones porque no está el R2 ni el L2. No tuve la consola, recién me doy cuenta de que no habían esos botones. Así que bueno, creo que no habría problema. Mientras esté yendo fluido, creo que está todo bien hasta el momento. No me puedo quejar, la verdad, chicos. A pesar de que todo esto está bien, que no se vayan a olvidar. Y eso fue toda la configuración gamer. Recuerden que cualquier ayuda de algún error que tengan, pueden pedírmela en los comentarios o en Discord también, que con gusto les estaré apoyando. Espero les haya servido y no olviden apoyar al canal, por favor. Gracias a los que llegaron hasta aquí y conmigo será hasta un próximo video, gamers.